Buenos días, ¿qué tal? Hola. Bueno, hemos tenido unos problemas técnicos, pero ya parece que se han solucionado. Buenos días y bienvenidos a todos. En la sesión general del Servicio de Anestesia, hoy presentaremos las actualizaciones del protocolo de anafilaxia. Perfecto. En esta sesión hemos invitado, aparte a los colaboradores que han hecho posible la elaboración del protocolo, al personal del bloque quirúrgico, enfermería y TCAE, porque pensamos que es importante que conozcamos todos esta entidad para poder trabajar en equipo mejor y mejorar la calidad asistencial. La sesión clínica va a girar en torno a un caso clínico reciente que tuvo lugar en nuestros quirófanos. Esperamos que sea amena y al final reservaremos un turno para preguntas, ruegos, sugerencias. ¿De acuerdo? ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Presentamos el caso clínico de una mujer de 38 años, ASA 2, que como antecedentes a destacar es fumadora, tiene un trastorno de ansiedad, una escoliosis, tuvo una pericarditis vírica pero sin repercusión actualmente, un hipotiroidismo subclínico, una hiperprolactinemia y como intervención quirúrgica previa una amigdalectomía. Como veis en la imagen, tiene un quiste de ovario derecho y se programa para anexectomía unilateral laparoscópica. Se realiza una anestesia general convencional, bajo monitorización estándar, se coloca una vía periférica y se administran los siguientes fármacos: midazolam, lidocaína, fentanilo, propofol, rocuronio, cefazolina, dexametasona y omeprazol. Vamos, los fármacos que ponemos todos los días en quirófano. Fue una intubación fácil y bueno, parece que hoy va a ser un día tranquilito en gine, ¿no? Una paciente fácil, cirugía no compleja. Pues no. A los pocos minutos de la inducción, la paciente presenta una hipotensión brusca, un aumento de la frecuencia cardíaca y una afectación respiratoria con aumento de presiones pico de hasta 30 y una disminución del end tidal de CO2. ¿Todo bien? Sí que me funciona el puntero. El puntero sí, Sí. no puede pasarlo, ¿verdad? Lo paso con el ordenador, no te preocupes, no demoramos más. Gracias. Bueno, pues lo que os comentaba, afectación hemodinámica y respiratoria. Dada la inestabilidad clínica de la paciente, se decide suspender la cirugía. Ni se empezó siquiera. ¿Vale? Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos hacer en esta paciente? Pues principalmente dos. Aquellas entidades que dan lugar a afectación de la función respiratoria y de la afectación cardiovascular, como por ejemplo un broncoespasmo, una crisis asmática, una embolia o incluso una malposición del tubo endotraqueal. Como causas de hipotensión, podría ser una hemorragia, pero es muy poco probable porque aún ni siquiera se ha empezado la cirugía. Puede ser también un shock en sus diferentes etiologías. Séptico es raro, ¿no? Es una paciente sana, sin semiología infecciosa. Hemorrágico ya lo hemos descartado. Cardiogénico tuvo la pericarditis, pero la función actual es correcta. Pues lo más probable es que se trate de un shock anafiláctico, ¿no? Porque hemos administrado una serie de fármacos y enseguida la paciente ha presentado un deterioro brusco. Pues bien, ¿qué es la anafilaxia? Para entender la anafilaxia tenemos que tener claros dos conceptos. El primero es el de hipersensibilidad. La hipersensibilidad son una serie de signos y síntomas reproducibles por exposición a un estímulo a dosis tolerada en sujetos normales. Por otro lado, tenemos el concepto de alergia, que es aquel tipo de hipersensibilidad que está mediada por mecanismos inmunológicos, habitualmente por inmunoglobulina E, aunque puede también estar mediada por otros mecanismos no inmunoglobulina E dependientes. La anafilaxia, por tanto, es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave, es decir, exagerada, en la cual se instaura de manera rápida y es potencialmente mortal. Puede ser mediada por mecanismos IgE o no IgE, también por mecanismos no inmunológicos. Ahora lo entenderéis mejor. ¿A qué da lugar esta anafilaxia? Pues a la activación de basófilos y mastocitos, dando lugar a la liberación masiva de mediadores clínicos inflamatorios, principalmente la histamina y la triftasa, de la que hablaremos posteriormente, dando lugar a un aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, broncoconstricción y a una afectación de todos los órganos del cuerpo.
Como os explicaba, la anafilaxia puede ser mediada por mecanismos inmunológicos o no inmunológicos. Dentro del mecanismo inmunológico puede ser mediado por IgE o no mediado por IgE. Tenemos que saber que la anafilaxia mediada por IgE es aquella en la cual sí que se requiere la exposición previa a un alérgeno. Las pruebas cutáneas que se realizan en el estudio posterior sí que son útiles, pero no es útil la premedicación con antihistamínicos ni corticoides. Es decir, no evitaremos una reacción grave por mucho que premediquemos. En cambio, la anafilaxia no IgE y no inmunológica, es decir, la que se activa por otros mecanismos diferentes, no precisa exposición previa con el alérgeno, no son útiles las pruebas cutáneas, pero sí que es útil la premedicación. Como podéis ver en la tabla, un mismo fármaco puede dar anafilaxia por varios mecanismos. Pues bien, la anafilaxia en anestesia presenta una serie de características especiales. La anafilaxia, sea el escenario que sea, es una emergencia médica. Es muy poco frecuente, pero es potencialmente mortal. Se produce un compromiso cardiovascular o respiratorio agudo. El diagnóstico y el tratamiento tienen que ser inmediatos. Se estima que la incidencia es de 1 por cada 1.000, 10.000 anestesias generales. Por lo tanto, si extrapolamos los datos a los de USE, nos tocarían de 1 a 13 anafilaxias al año. Como factor de riesgo en anestesia, administramos muchos fármacos en poco tiempo. Por vía endovenosa. La vía endovenosa es más peligrosa porque el fármaco o el alérgeno, ya sea látex, tintes o lo que sea, va directamente al torrente sanguíneo, por lo que activa directamente estos basófilos y estos mastocitos de los que hemos hablado. Y también se produce otro hándicap, que es que el paciente está sedado o dormido y no puede manifestar signos o síntomas, como puede ser el picor de la piel o que se encuentra mal. También el paciente se encuentra tapado por paños estériles, por lo que no podemos ver de entrada las manifestaciones cutáneas. Pues bien, se me seca la boca, perdón. La clínica. La clínica es muy variable. Varía desde síntomas leves, como vemos en la imagen, localizados, hasta síntomas graves, como el shock anafiláctico, en el cual el paciente está inestable. La anafilaxia mediada por IgE es más rápida. Habitualmente tiene lugar en los primeros 5 minutos. Imaginaros que estamos en una cirugía y el paciente presenta un deterioro en el que sospechamos anafilaxia. Si el deterioro se presenta en los primeros 30 minutos, es más probable que se trate por los fármacos de la inducción o por el antibiótico, que es lo que se administra inicialmente. Si han pasado más de 30 minutos desde la cirugía, es probable que se trate por otros alérgenos que entran en contacto con el paciente posteriormente, como por ejemplo los látex de los guantes de los cirujanos, los antisépticos, los tintes azules, la protamina o los analgésicos. Esta tabla es muy importante. Después haremos el tratamiento acorde estos grados, ¿de acuerdo? Entonces, quedaos bien con ella. Como os comentaba, la anafilaxia presenta una serie de síntomas que van desde síntomas leves a síntomas graves. Así pues, se puede dividir en 5 grados. El 1 es el más leve y solamente presenta signos cutáneos generalizados, en forma de eritema, urticaria o edema. El grado 2 ya presenta afectación multiorgánica moderada, como náuseas, tos, disnea y alteración de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial de más de un 30%. Señalar también que a partir de un grado 2 incluido puede no haber síntomas cutáneos, es decir, la piel del paciente puede estar normal, ¿vale? En el grado 3 ya hablamos del shock anafiláctico como tal y también el paciente puede presentar un broncoespasmo, vómitos o diarreas. El grado 4 es la parada cardiorrespiratoria y el grado 5 es exitus. La anafilaxia es más probable si presentamos más de un signo en más de un órgano, presenta manifestaciones dermatológicas o la clínica es grave. La mayoría de reacciones anafilácticas serán grado 3, es decir, shock. La etiología, pues todo lo que tenemos en quirófano puede ser potencialmente un alérgeno. Sí que clásicamente se ha dicho que el sevoflurano no daba ninguna reacción alérgica porque no había registros aún, pero revisando bibliografía, en mayo, unos
médicos japoneses publicaron un artículo en el cual una niña, que está aquí abajo la referencia, una niña de 13 años presentó una sospecha de anafilaxia por sevoflurano. Se realizaron unas pruebas de provocación y lo único a lo que la niña presentó clínica fue al sevoflurano, con lo cual ya no estamos exentos de ningún fármaco. En cuanto a la causa, pues varía mucho según el país, pero sí que por líneas generales los antibióticos son la primera causa a nivel mundial y también en España. El tratamiento se basa en tres pilares. El tratamiento tenemos que realizarlo con la mínima sospecha clínica, es decir, no tenemos que esperar a que haya pruebas de laboratorio que confirmen que sea una alergia o una anafilaxia. El primer pilar son medidas generales, es decir, tratamiento de soporte. Lo primero que tenemos que hacer es suspender el fármaco o lo que sospechemos que ha dado alergia a nuestro paciente. Si sospechamos que es alergia al látex, tenemos que evacuar al paciente precozmente de quirófano y llevarlo pues, a otro espacio. Tenemos que informar al equipo quirúrgico y detener la cirugía. Tenemos que pedir ayuda a un compañero e iniciar las maniobras de A, B, C, D, E, valorando la intubación precoz, ya que, como bien sabéis, la alergia puede dar edema de la vía aérea. Si tenemos un potencial edema de glotis, nos puede dificultar más la intubación a posteriori. Y colocar al paciente en Trendelenburg para mejorar la hipotensión arterial. El tratamiento primario es el más importante. Se basa en la adrenalina y el líquido. La adrenalina, ahora comentaremos cómo se diluye y cómo se prepara, no presenta contraindicaciones. En anafilaxia se puede administrar en cualquier tipo de paciente, ya sea cardiópata, beta bloqueado, cualquier paciente. Se administra solamente en el ámbito quirúrgico por vía endovenosa. En la planta, este protocolo no es aplicable para la planta. ¿Por qué? Porque el paciente no está monitorizado y quizás el personal que está en la planta no está tan acostumbrado a la titulación de bolos como estamos los anestesistas, ¿de acuerdo? Entonces, en anestesia será por vía endovenosa. ¿Qué efectos tiene la adrenalina? Pues efecto alfa 1, produciendo vasoconstricción y disminución del edema, beta 1, favoreciendo la función del corazón, y beta 2, broncodilatando y disminuyendo los mediadores proinflamatorios. El otro pilar del tratamiento es el líquido, fluidoterapia, habitualmente 20 mililitros por kilo. Imaginaos, una persona estándar de unos 60 kilos, pues tendríamos que ponerle unos 3 plasmalites de entrada. Tampoco hay contraindicación de la fluidoterapia, nos da igual que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, lo que sea, ¿de acuerdo? Porque lo que prima es tratar la anafilaxia. Diría que esta es la diapositiva más importante de toda la presentación. La adrenalina solamente se administra si sospechamos un grado 2 o superior, es decir, cuando tenemos síntomas sistémicos. Distinguiremos si el paciente es adulto o niño. La edad de corte son 15 años. Si tiene 15 años o más es adulto. Si tiene 14 incluido menos es un niño. Y también la adrenalina cambia la dosis según el grado de anafilaxia. Por ejemplo, en un adulto, un grado 2, afectación multisistémica moderada, administraremos de 10 a 20 microgramos cada 2 minutos de una dilución de 1 miligramo de adrenalina puro en 10 mililitros de suero fisiológico. Si es un niño, haremos la misma dilución, pero administraremos 0,2 microgramos kilo. En un grado 3, administraremos de 100 a 200 microgramos cada 2 minutos. La dilución cambia, la haremos más concentrada. Será 1 miligramo en 100 mililitros de suero fisiológico. En un niño será la misma dilución, pero será a 0,5 microgramos kilo. En un grado 4, que es la parada cardíaca, pues seguimos el algoritmo del soporte vital avanzado. 1 miligramo de adrenalina cada 3-5 minutos. Y en niños, 10 microgramos kilo cada 3-5 minutos. Importante, si administramos más de 2 bolos a nuestro paciente, ya prepararemos una perfusión continua. La perfusión en adultos se prepara de esta forma, 10 miligramos con suero fisiológico hasta 50 mililitros, y en niños un poquito más diluida, 5 miligramos con suero fisiológico hasta 50 mililitros. Empezaremos más o menos a 0,05 microgramos kilo hasta 0,1. Y si no responde a la adrenalina, ¿qué puede pasar?
estamos ante una anafilaxia refractaria. Y aquí nos plantearemos administrar otros fármacos. El glucagón, que todos, bueno, no lo hemos puesto prácticamente ninguno creo, pero bueno, todos conocemos. No solamente se administran a aquellos pacientes que presentan una sobredosis de beta bloqueante, también la indicación es la anafilaxia. Las dosis en adultos es 0,1 miligramo kilo en un bolo lento más una perfusión, y en pediatría 30 microgramos kilo en bolo lento en 5 minutos. Si no responde el paciente, administraremos vasopresores que ya conocemos todos, noradrenalina o argipresina. No hay evidencia de superioridad entre uno y otro. Y en niños de elección la dopamina. Sí que es cierto que lo que dicen los artículos respecto a la anafilaxia refractaria es que se produce porque diagnosticamos y tratamos tarde esa anafilaxia o infradosificamos la adrenalina. Es decir, no es que se trate de una anafilaxia refractaria, es que la diagnosticamos y tratamos tarde y ponemos poca adrenalina. Entonces, por eso recalcar que ante la mínima sospecha no quiere decir que ahora le pongamos adrena a todo el mundo, pero que si tenemos una mínima sospecha, pues que lo tratemos, ¿vale? Y luego el tercer pilar es el tratamiento secundario, que es un tratamiento sintomático. Los antihistamínicos sirven para disminuir el picor de la piel. Utilizaremos polaramine. Los corticoides para prevenir reacciones bifásicas, es decir, puede haber reacción anafiláctica a las pocas horas sin que el paciente esté en contacto con el alérgeno. ¿De acuerdo? Entonces, los corticoides previenen en cierta medida esta nueva reacción. Entre hidrocortisona y metilprednisolona no hay superioridad de uno y otro tampoco. Y por último, los broncodilatadores, el salbutamol inhalado a través del tubo orotraqueal o nebulizado si el paciente está despierto. Y también sulfato de magnesio. En ninguna guía sale la administración de lidocaína o ketamina. Otra novedad de este año, que cada vez son más los estudios que abogan por solamente tratar la anafilaxia con el tratamiento primario, es decir, con adrenalina y líquido. Probablemente os habéis encontrado en el escenario de que ante una sospecha de anafilaxia, lo primero que pongamos eran los cortis y el polaramine. Pues esto no solo pasa aquí a nivel local, pasa a nivel mundial. Entonces, lo que se ha visto es que cada vez más guías, los británicos son muy pioneros en anafilaxia, abogan por trata con adrenalina y líquido y ya cuando el paciente ingrese en cuidados críticos, ponle los cortis y el polaramine. Porque al final lo que te va a solucionar es la adrenalina, ¿vale? Pues bien, en nuestra paciente se administran bolos fraccionados de adrenalina, hasta 400 microgramos. Se inicia una perfusión de nora y una de adrena y vemos cómo la tensión arterial mejora, la frecuencia cardíaca disminuye y mejora también la clínica respiratoria con las presiones pico bajando de 30 a 20 y el end-tidal aumentando. La paciente ingresa posteriormente en REA porque se encuentra inestable. Entonces, pues como todos los pacientes, ¿no?, que se encuentran en inestabilidad hemodinámica, intubada y sedada REA. Es extubada a las pocas horas y se manda a la planta al día siguiente. ¿Qué pacientes ingresaremos en REA? Pues aquellos que presenten un grado 2 o superior estarán ingresados durante 24 o 48 horas para vigilar que no haya reacciones bifásicas y se pautará tratamiento con cortis y con antihistamínicos. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Como os he comentado, hay que tratarlo en cuanto nosotros tengamos la sospecha. También se basa el diagnóstico en 3 pilares: clínica, pruebas de laboratorio y estudio alergológico. En cuanto a la analítica que hay que extraer, pues tenemos que sacar una analítica a los 60 minutos del episodio. Serán 3 tubos. Un tubo amarillo, en el cual se sacará lo que después será la triptasa, de la que hemos hablado posteriormente, que es un mediador químico inflamatorio. La triptasa, importante sacarla a la hora, porque como veis aquí en la gráfica, tarda 60 minutos en alcanzar su pico máximo. Entonces, si la sacamos antes o después, estamos en riesgo de que sea un falso negativo. La triptasa es importante porque de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, hay que mandarla a análisis clínicos. El resto de horas y de días se manda a urgencias, al laboratorio de urgencias. Luego también sacaremos un tubo lila y un tubo azul para estudiar el hemograma, coagulación y productos de degradación del fibrinógeno.
El propósito es descartar que el paciente haga una coagulación intravascular diseminada, que es una de las complicaciones. Estos botes siempre se mandarán a urgencias. En nuestra paciente se extrajo la triptasa y salió un valor de 27,2. Según los niveles de referencia del laboratorio, es un valor muy elevado. El tercer pilar del diagnóstico es el estudio alergológico. Se realiza una interconsulta alergología si el paciente es adulto o alergias pediatría si es un paciente pediátrico. Se realiza habitualmente a las 4 o 6 semanas. Allí, aparte de realizar las pruebas cutáneas, que son las más frecuentes, también se realiza otra medición de triptasa, que sería la triptasa basal del paciente, y se comparan las del episodio agudo a los 60 minutos y la basal del paciente a las 4 semanas. ¿Cuál es el propósito del estudio alergológico? Identificar el agente responsable, demostrar qué mecanismo fisiopatológico ha desencadenado la reacción y sugiere fármacos seguros para futuras anestesias. Las más frecuentes, como os he comentado, son las pruebas intradérmicas, pero también se realizan otra serie de pruebas, como las pruebas de provocación. En nuestra paciente dio un claro positivo para cefazolina y un dudoso para rocuronio. El rocuronio muchas veces da falsos positivos en las pruebas de alergia, porque es un fármaco que de por sí ya libera mucha histamina. Pues bien, ¿qué novedades tenemos este año del protocolo de anafilaxia? Por fin disponemos de unos Power Plan, ¿de acuerdo? Hemos trabajado con Marc Respí de Informática y con Clara Staun y hemos realizado estos Power Plan que, como veis, se titulan ANR Anafilaxia Anestesia. Hay dos, uno de pacientes adultos y otro de pediatría. Consideramos que es más seguro realizar dos para evitar errores de medicación y mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Como veis, en el Power Plan aparece una tabla con los grados de la anafilaxia y con el tratamiento que administraremos acorde a este grado, con lo cual os puede ser útil en el quirófano, en el episodio agudo, para vosotros guiaros. También se pautará la fluidoterapia. De elección hemos puesto en el protocolo plasmalite porque también es lo que nosotros solemos usar más. Pero si no disponemos de plasmalite, se puede poner fisio o ringer lactato, ¿de acuerdo? También aparece la adrenalina, que lo ideal sería que cuando pautarais el Power Plan ya pusierais los miligramos totales de adrenalina en bolo que se ha puesto, ¿de acuerdo? Luego también tenéis la perfusión de adrena, las alternativas en caso de no respuesta a adrenalina, como el glucagón, la nora, la argipresina y la dopamina en niños, y luego el tratamiento secundario con cortis y ploramine. También en el Power Plan os recuerda las analíticas que tenéis que sacar, con qué tubos y a dónde mandarlos. Y ya sale por defecto clicado todo lo que tenéis que solicitar. Aparte, también sale ya preformado la interconsulta para alergología o para alergias pediatría. Vale, muy importante también esta diapositiva. 2/3 de casos de anafilaxia no se documentan de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, en cierto modo, un problema porque si el paciente se somete a futuras anestesias, no sabemos qué ha pasado realmente, qué fármacos han administrado o qué síntomas ha tenido. Entonces, estamos trabajando también para que en el Power Plan aparezca un formulario de anafilaxia. ¿Vale? En este formulario, que aún está en prueba, pues aparece tanto la cirugía como la anestesia que se ha realizado, en qué momento de la anestesia ha tenido lugar la reacción, la clínica, y ya os permite codificar directamente en flujos de trabajo el diagnóstico de anafilaxia. Aparte, sí que sería idóneo que se realizara una pequeña nota de evolución, porque quizás el formulario no puede ser visible para el resto del personal. Entonces, una nota de evolución cortita favorece que enfermería o TKEs también puedan ver qué ha sucedido en el episodio. Otra duda que también nos planteamos es, ¿y en la consulta de preanestesia qué hacemos? Imaginaos, nos viene un paciente que se opera de un tiroides y nos comenta que tuvo una reacción anafiláctica en la cirugía previa, pero no sabe a qué. O sí que lo sabe, pero no hay pruebas de alergia realizadas. Pues nuestro manejo en consulta dependerá si la cirugía es programada, dentro de si es programada demorable o no, o si es urgente. Si es una cirugía programada, imaginaos, nos encontramos con un paciente ambulatorio en la consulta de PICS-2 o consultas externas, podremos realizar una primera visita a alergología o alergias pediatría urgente y demorar la cirugía si se pudiera.
ya que prima conocer a qué es alérgico el paciente. En cambio, si el paciente se encuentra ingresado en PICS-1 y la cirugía es demorable, pues realizaremos una interconsulta hospitalaria, alergología o a pediatría alergología para estudiar al paciente en el ingreso. Si el paciente está programado para una cirugía, pero no es demorable, imaginaos un tumor o una neoplasia, la que sea, y tiene una cirugía dentro de 3 días, pues valoraremos un poco el riesgo-beneficio. Podremos realizar la interconsulta siempre y cuando no demore la cirugía, ¿vale? Entonces ahí valoraremos. Si no podemos realizar las pruebas de alergia, entonces actuaríamos como si estuviéramos en la urgencia. ¿Qué haremos? Pues prepararemos un quirófano libre de látex, realizaremos anestesia locorregional preferiblemente, ya que la alergia a anestésicos locales es muy rara. Evitaremos relajantes neuromusculares y otros fármacos liberadores de histamina como la morfina o el propofol y evitaremos los fármacos que se administraron en la cirugía previa, a excepción de anestésicos inhalatorios. Pero bueno, ya con el artículo ese ya da más miedito, ¿no? Vale. Otra novedad de este año también es que hablamos con el doctor Leandro Broggi, que está por ahí. Hola. Y bueno, hemos empezado a hacer simulaciones de anafilaxia, de acuerdo con con los simuladores de alto rendimiento, con casos clínicos, y el propósito es simular en un entorno controlado una posible reacción para estar preparados para cuando nos toque, si es que nos toca, esperemos que no, pero bueno, ¿vale? Para ya nosotros saber cómo manejarlo. La semana pasada ya hicimos unas cuantas con los residentes y bueno, la verdad que a mí la experiencia me resultó bastante gratificante, no sé a ellos, pero bueno. Y nada, tenéis aquí mi correo, ¿de acuerdo? Si queréis apuntaros a alguna simulación, me podéis escribir y ya formaríamos grupos e intentaríamos cuadrar para que fuera en horario laboral, ¿de acuerdo? Como conclusiones, la anafilaxia es poco frecuente pero potencialmente mortal. El diagnóstico inicialmente es clínico y el tratamiento es inmediato con adrenalina y líquido. En quirófano es frecuentemente infradiagnosticada. La sospecharemos ante hipotensión y síntomas respiratorios de inicio agudo. Muchas causas pueden causar anafilaxia. La primera son antibióticos. Tendremos que administrarlos lentamente. La triptasa sérica se extrae a los 60 minutos del episodio. Se realizará una interconsulta a alergología o alergias pediatría según la edad del paciente, estableciendo 15 años el punto de corte, y documentaremos la reacción mediante un formulario y una pequeña nota de evolución. También comentaros dónde podéis encontrar todos el protocolo en la intranet del hospital. Os vais a la sección de documentos, en buscador de documentos, y en descripción escribimos anafilaxia o anestesia, lo que prefiráis, y se llama protocolo anafilaxia en anestesia. Estas tablas son un resumen del diagnóstico y del tratamiento para el episodio. Estas tablas están pendientes de añadir en la versión actualizada del protocolo, ¿de acuerdo? Por si veis el protocolo y no están, pues que están pendientes de ver por calidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, la tabla de mayores de 15 años y la tabla de pediatría. Esta es la bibliografía más importante que he utilizado para hacer la sesión y muchas gracias por vuestra atención.